Reflexiones sobre un momento crítico. Marcelo Expósito. A mí me parece que estamos en mitad de una guerra social. Hay una guerra abierta declarada por las élites políticas financieras a las fuerzas que sostienen por la base esta sociedad. En realidad, el capitalismo ha funcionado así siempre. El capitalismo es, por definición, un sistema genocida, en el que puntualmente, en algunas áreas, en algunos de sus bloques, pues se podía llegar a pactos históricos, que ha sido durante una franja corta de 30-40 años el área europea, en el que se declaran las tablas para que pueda haber una reproducción sistémica a partir de una negociación de la correlación de fuerzas sociales que no sea mediante la guerra. Pero en el sur de Europa, claramente, estamos en mitad de una guerra declarada por los de arriba contra los de abajo. Es el 1% contra el 99%. Evidentemente, en el 99% somos muy heterogéneos. Obviamente no somos un 99% homogéneo, pero esta coyuntura de guerra social hace que el 99% debamos pensar las articulaciones que nos permitan representarnos a nosotros mismos como los de abajo, que somos quienes sostenemos la sociedad, a quienes se nos ha declarado la guerra desde arriba. Hay todavía una cierta segmentación estratificada en nuestra sociedad que hace que haya sectores que todavía no perciben los efectos de esa guerra, otros que lo perciben pero en estado de shock, como estamos todos, porque obviamente esta guerra, una de las estrategias que está siguiendo es claramente la estrategia del shock. 20 noticias todos los días donde perdemos derechos que ya ni siquiera sabemos que estamos perdiendo, porque ni siquiera tenemos toda la información que necesitamos para entender exactamente qué es lo que está pasando, aunque solo fuera en la superficie. Sobre todo las capas medias, las clases medias fundamentalmente, en sectores amplios, no quieren exactamente darse cuenta de lo que está pasando. Lo que está pasando es que la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos está perdiendo la poca acumulación de renta que pudo tener a raíz de el breve ciclo de trabajo de empleo estable de los años, pongamos, 50, 60 hasta los 80. Sucede que la correlación entre trabajo y desempleo va a ser completamente otra, de una manera ya muy decidida en las próximas décadas. Si no ganamos en esta guerra los de abajo, la correlación de trabajo-empleo en un sentido clásico va a desaparecer, porque resulta obvio que el sistema financiero extrae renta, pone en valor todo aquello que aparentemente ni siquiera es trabajo. Los cuidados, las formas de vida, los estilos de vida, todo eso está siendo puesto en valor de una manera absolutamente violenta. Estamos viendo que la actuación de las élites políticas y financieras en esta coyuntura no es una actuación amable, es una actuación fuertemente violenta que está causando un deterioro, como digo, masivo, progresivo, cada vez más acelerado en nuestras condiciones de vida. La guerra a la que estamos asistiendo provoca muertes. Es una gestión biopolítica de la crisis, que es una gestión biopolítica literalmente genocida. Ante esa situación, a mí lo único que se me ocurre plantear en el sistema de la cultura, en el sistema del arte, es una suspensión temporal de actividades. En el sentido de decir, no podemos pensar que necesitamos los museos para hacer nuestras cosas, porque las enfermeras de los hospitales no piensan que tienen que seguir haciendo sus cosas, y los sectores universitarios concienciados no piensan que tienen que seguir haciendo sus cosas, y los afectados por la crisis hipotecaria y por la emergencia habitacional no piensan que tienen que juntarse para resolver su problema. De la crisis se sale juntos, inevitablemente. Es una situación de guerra. Entonces no podemos ni siquiera pensar salir por sectores, no digamos ya por grupúsculos. Hay que plantearse literalmente casi un estado de excepción en todos los órdenes de la vida. Hay que criar a los hijos en estado de excepción. Hay que dar clases en estado de excepción. Hay que hacer arte en estado de excepción. No podemos plantear arreglos intermedios por los que podamos seguir haciendo más o menos lo que hacíamos con unas estructuras más o menos modificadas. ¿Cómo podemos estar quejándonos de que no hay dinero para financiar nuestro trabajo si nuestras condiciones de vida están tan pauperizadas que no sabemos, por ejemplo, cómo sacar adelante a nuestros hijos?
¿Qué va a suceder cuando, por ejemplo, mis padres empiecen a estar enfermos en los últimos años de su vida? Yo el año pasado me estuve meses generando redes de solidaridad dentro de nuestro espacio afectivo y político, atendiendo a compañeros en depresión, turnándonos en nuestras casas a gente que repentinamente se quedaba sin vivienda y porque igual está en alguna lista de morosidad no podía acceder a alquilar una vivienda a través de inmobiliarias, o gente que de repente pues sufría en su casa, en alguno de los barrios donde estamos viviendo, en el Raval o en Poblesec, el robo, por ejemplo, de su equipo de trabajo, que seguramente se lo robaba algún vecino que estaba más pobre todavía que él y tardaba, si podías tardar 6, 7, 8 meses en volver a recuperar tu equipo para poder seguir trabajando y necesitabas trabajar con el equipo de los compañeros para poder salir adelante con el trabajo que tienes pendiente. Yo mismo he tenido que estar tirando la red de solidaridad de gente cercana para sacar no solamente el trabajo adelante, sino para poder estar con mi hija o atender a gente que tenía en casa que circulaba por Barcelona. Es decir, en esa situación, ¿cómo podemos estar discutiendo qué se hace con los museos? ¿Cómo voy a sacar adelante mi trabajo como artista? A mí me parece que literalmente hay que declarar una suspensión de actividades que no vayan dirigidas a estos que estamos haciendo ahora a través de las herramientas que son nuestras, plantearnos pensar sobre la situación, porque esto que estamos teniendo en esta conversación es declarar un estado de excepción. Es decir, vamos a utilizar las herramientas que tenemos, los espacios en los que trabajamos, la inteligencia colectiva que de una manera u otra acumulamos en un saber hacer técnico, formal, estético. Lo que estamos haciendo en esta conversación es eso, declarar una suspensión de actividades para poner lo que sabemos hacer al servicio de pensar juntos una situación de urgencia y pensarla en articulación con lo que están haciendo otros sujetos en otros espacios, que eso fue el 15M, una gran explosión en la que muchos sujetos repentinamente se vieron en articulación con otros que estaban sintiendo algo parecido a nosotros desde otras condiciones, desde otros espacios de trabajo, desde otras subjetividades. Eso fue el 15M, descubrir que no estábamos solos. Eso es lo que creo que tenemos que hacer también en el sistema de la cultura. Uno, tiene que haber el momento constituyente en el que digamos vamos a refundar las bases sobre las que nos relacionamos como sector social específico, la cultura, el arte, pero más en general cómo nos refundamos como sociedad, sobre qué bases nos vamos a relacionar hoy, cómo nos relacionamos tú y yo, cómo nos planteamos este diálogo, qué significa hablar, qué significa relacionarse, cómo reactivamos las cadenas de solidaridad, cómo sobrevivimos para empezar en los próximos años. Tiene que haber ese momento constituyente, tiene que haber una reconstitución de la sociedad y se tiene que transformar deseablemente en un futuro en una nueva constitución. La constitución del 78 no vale. Cuando estamos hablando de iniciar en los movimientos un nuevo proceso constituyente, yo creo que se está hablando de algo más que de hacer una constitución nueva porque se discuta en el Parlamento. Estamos hablando de reorganizar la constitución material de esta sociedad, ver cuál es la nueva composición de fuerzas, que siente un nuevo pacto constitucional en la base de la sociedad, que eso tenga un reflejo jurídico, y luego tiene que haber el momento instituyente, que es construir instituciones de nuevo. Las que había sirven, no sirven, no lo sabemos, pero no podemos empezar la casa por la ventana. No podemos empezar por pensar qué vamos a hacer con los museos o qué vamos a hacer con los hospitales. Tenemos que empezar refundando todo desde abajo, desde nuestras condiciones de vida en el sentido más simple y llano, y a partir de ahí, con mucha urgencia, ir reconstruyendo. Porque la guerra no se va a acabar porque miremos para otro lado, y tampoco la vamos a solventar resolviendo nuestros problemas personales, nuestros problemas de grupo o nuestros problemas de sector. Entonces, seguir pensando que se puede funcionar justamente con esos códigos de legitimidad de lo público que surgían de una correlación de fuerzas histórica y que fue un operativo que funcionó en un periodo muy acotado de la historia, prácticamente desde los años 50 del pasado siglo hasta, digamos, los años 90, 30, 40 años, responde yo creo a una falta de análisis de lo que está sucediendo verdaderamente, que es eso, el modernamiento de esa estructura, y fundamentalmente a lo que estamos asistiendo es a una guerra cerrada de las élites políticas y financieras contra la fuerza de trabajo y el resto de las fuerzas que de alguna manera producen la sociedad. A mí me parece que la falta de un discurso y de un análisis articulado de cuáles son los síntomas que en el contexto específico de la cultura nos dan pie justamente a constatar el desmoronamiento de esa estructura que resulta del pacto histórico del estado del bienestar, la incapacidad para leer esos síntomas, me parece que tiene que ver en nuestro contexto más localizado con la disociación muy fuerte que desde los años de la transición ha habido entre el sistema de la cultura y el subsistema artístico, por así llamarlo,
llamarlo, y las formas de conflicto que han puesto en cuestión la forma sui generis que el estado del bienestar adoptaba en nuestro país a la salida del franquismo, notablemente a través de los pactos de la transición. La cultura ha sido justamente uno de los lugares donde de manera más clara se ha escenificado el sostenimiento del sistema político de la transición. Las voces críticas que han operado contra ese sistema apenas han hecho mucha mella en el sentido común del sistema de la cultura en nuestro país, y a mí me parece que el problema es que, pensando el sistema de la cultura en términos de una colectividad crítica, estamos muy poco pertrechados de herramientas como para efectivamente ser conscientes de que lo que sucede es algo bastante más grave que la desfinanciación de los museos, la subida del IVA para las galerías o los recortes de becas y subsidios para la producción artística. Del sistema de la cultura en nuestro país, específicamente del subsistema del arte, ha estado prácticamente ajeno a algunos de los momentos de ruptura que podían parecer minoritarios, pero que son ahora los que han generado las resonancias que han acabado produciendo el 15M como fenómeno social amplio, ¿no? La recuperación de los vectores fuertes de desobediencia civil en los años 90 a través de la ocupación, de la insumisión antimilitarista o de la producción de un feminismo autónomo contrario a la institucionalización de los feminismos más normativos, por ejemplo en la administración del Partido Socialista entre los años 80 y 90. El inicio del ciclo antiglobalización a finales de los 90 y su desarrollo durante la década del 2000. Bueno, todo ese tipo de explosiones de onda corta que han tenido lugar en nuestro país y que, como digo, son las que ahora finalmente han generado las resonancias que han producido, que han permitido que el 15M sea un fenómeno amplio en nuestro país y no tiene parangón en otras situaciones de crisis parecidas, como es el contexto de Grecia, Portugal, no digamos Chipre. A todo eso está prácticamente ajeno como conjunto el sistema de la cultura y específicamente el subsistema artístico. Por otra parte, a mí me parece que desde el sector del arte y de la cultura, público es una palabra sin contenido, en realidad. Me parece que se hereda hasta hoy en el sistema del arte una concepción muy ya banalizada de lo público, de acuerdo con el cual la cultura, el arte de por sí constituyen un bien para la sociedad. Eso no es una verdad autoevidente. A mí me parece que una de las claves que ha permitido en la situación actual el encadenamiento de solidaridades y las articulaciones políticas entre, por ejemplo, las mareas en educación y sanidad, o de una manera mucho más potente el movimiento por el derecho a la vivienda, lo que ha permitido eso es una reflexión interna en determinados sectores sociales sobre cuál es el significado de lo público y cuál es el valor que ciertas prácticas, ciertas estructuras tienen para el conjunto de la sociedad. La marea en defensa de la sanidad pública no es una marea que pida la solidaridad con los despedidos de los hospitales, sino que plantea en la sociedad una reflexión sobre qué significa la pérdida de la gestión pública de la sanidad, de la salud, dentro de la desfinanciación de la sanidad pública y de los despidos masivos que está habiendo en hospitales, en ambulatorios, cierres de servicios de urgencia, cierres de urgencias hospitalarias en pequeñas poblaciones. Todo eso se lee como un síntoma de algo que es más complejo y más profundo. A mí me parece que esa es la clave de la multiplicación de esos procesos de protesta, de esas mareas, por así decir. Si no hay una marea de cultura, es porque el sector de la cultura no consigue despegar en esa reflexión. ¿Qué es lo que tiene justamente de constructivo, de saludable, de necesario, de urgente para el conjunto de la sociedad? El mantenimiento de las estructuras públicas de cultura. No está claro. Más allá de los lugares comunes, de acuerdo con el cual la cultura y los museos, como quinta esencia del sector público de cultura, son en sí mismos un bien porque forma ciudadanos críticos e ilustrados. No está demostrado empíricamente que los museos, por ejemplo en nuestro país, hayan formado una ciudadanía ilustrada, una ciudadanía crítica.
no está claro que la financiación directa de las prácticas artísticas, de los proyectos culturales en nuestro país, hayan generado un bien común. Y me parece que justamente la utilización del concepto público como una necesidad a mantener en el sistema de la cultura y en concreto en el sistema del arte, me parece que no consigue generar solidaridades en otros sectores movilizados o concienciados de nuestra sociedad, pues porque esa necesidad de la cultura sencillamente no se ve. Con la cuestión de derecho a la vivienda se ve clarísimamente un movimiento que tiene uno de sus núcleos fuertes o su núcleo más fuerte en los últimos 4 años en los afectados por hipotecas, consigue despegar desencadenando una cadena de solidaridades que va más allá de la solidaridad con los afectados. Yo creo que han generado una conciencia colectiva muy importante sobre la necesidad que tenemos en un deseable escenario post-crisis, post-neoliberal, de que la vivienda sea efectivamente, como la Constitución española reconoce, un bien de primera necesidad que esté fuera de los intereses del mercado. Y también han generado, yo creo, una conciencia muy fuerte de cómo, por ejemplo, la vivienda es uno de los mecanismos hoy día de sustracción más importante, de acumulación por desposesión del sistema financiero sobre las clases trabajadoras. Pues bien, ese tipo de reflexiones y ese trabajo político de elaboración más compleja en el sector de la cultura, en el subsistema artístico, me parece que no se ve. La manera en que el sector de la cultura se está gestionando la crisis es en lo fundamental en términos de gestión de la pauperización. Es decir, los sectores intermedios que en las universidades que están vinculadas al sector cultural, bellas artes, historia del arte, en los museos públicos, básicamente lo que nos estamos encontrando es, por una parte, una actitud deprimida con respecto a la pérdida de sentido que empieza a tener la gestión cultural en un sector progresivamente desfinanciado y cada vez más abocado a estar en manos del mercado, del sector financiero, pero en la práctica lo que estamos asistiendo es que ese mismo discurso de queja se acompaña de literalmente una gestión de la miseria hacia abajo, despidos sistemáticos en el sector público de la cultura, una pauperización creciente de las condiciones de trabajo, en el concreto en la universidad. Yo doy clases en la universidad pública, estamos formando ya literalmente una generación de, ni siquiera de parados, sino directamente de sujetos que van a hacer que con las herramientas que les estamos enseñando, estar sometidos directamente a la pauperización de sus condiciones de trabajo hasta el punto en el que no van a tener más remedio en los próximos 5, 6, 8 años que funcionar como un mecanismo intermedio de sustracción por parte del sector financiero, del mercado, de los ahorros acumulados por la generación de sus padres en el ciclo estable de trabajo de las últimas décadas. Es decir, me parece que se está haciendo una gestión en los sectores intermedios del subsistema artístico, que básicamente lo que estamos asistiendo es una gestión de la pauperización, y me parece que es difícil decir eso públicamente porque supone casi estar acusando directamente a la gestión que de la crisis está haciendo en el sector de la cultura, pero me parece que hay que empezar a hablarlo de una manera muy contundente, ¿no? Que lo que no se puede por una parte es tener un discurso de queja, de llanto con respecto a la desfinanciación de los museos, de la gestión pública de la cultura, y por otra parte literalmente estar siendo partícipes de la manera en que las élites exigen literalmente la pauperización de todos los sectores de la sociedad, en general de las fuerzas productivas de la sociedad y específicamente el sector de la cultura. Incluso en términos biográficos, si yo pienso en la generación de mi padre, la estabilidad de la que nosotros ahora estamos saliendo, o que más bien están cancelando las élites, están aniquilando las élites, ni siquiera alcanza el ciclo biográfico de mi padre. Si yo me pongo ahora a contar las condiciones de vida de mi padre hasta que tuvo prácticamente 30 años, son en términos de pauperización tan malas o peores que las de ahora. Es decir, que lo que estamos hablando de estabilidad, es decir, lo que es previo, lo que entra en crisis, tiene un ciclo histórico que, como digo, en nuestro país ni siquiera alcanza la biografía de un solo sujeto. Entonces, primero tomar conciencia de que el capitalismo es un estado que genera crisis para su reproducción. El sur de Europa ahora somos la América Latina, el norte de Europa, en relación a lo que América Latina era en los 80 y los 90 con respecto a Estados Unidos, Europa. ¿Cuál es la implementación práctica de esto que yo planteo, ¿no? Por una parte. 1 y 2, ¿cómo podemos implementarlo de una manera
que no constituya la enésima innovación social o estética que acabe incorporada a los mecanismos de puesta en valor del capitalismo. Es decir, cómo implementamos la crítica de una manera que nos ayude a reconfigurar el sistema que gobierna la crisis. Lo primero es que históricamente muchas veces los elementos de innovación social, los procesos revolucionarios, no son anulados por cooptación o por incorporación o por recuperación, como es habitual criticar desde el sistema del arte o el sistema de la cultura. Olvidamos que habitualmente han sido interrumpidos por aniquilación. En el caso específico de España ha sido más este caso que el otro. Por ejemplo, uno puede poner en relación cómo operó el sistema de la cultura en España durante la transición y cómo operó durante la República. En ambos casos operaron como un campo de experimentación del consenso. Pero en el caso de la transición era un campo de experimentación del consenso de las fuerzas políticas dominantes y de las fuerzas sociales dominantes. Básicamente fue una caja de resonancia del consenso gobernado por las élites, mientras que en los años 30, durante la República, el campo de la cultura fue un campo de experimentación del consenso de las fuerzas de oposición. Por ejemplo, en el campo de la cultura, en los años 30, fue donde se pudo experimentar algo que en el campo social y político era bastante complejo, como era poner en articulación las hipótesis revolucionarias y las hipótesis reformistas de cambio social. En el campo de la cultura eso se daba, mientras que en la articulación política, en el seno de los movimientos sociales o en la articulación entre movimientos sociales, movimientos obreros y aparato de Estado, gobierno republicano, esa articulación siempre fue muy compleja. En el campo de la cultura se dio prototipos como las misiones pedagógicas o el pabellón del año 37 de la República en la exposición de París, orquestado fundamentalmente por Renaud, fueron justamente prototipos de cómo articular en el campo de la cultura diversas fuerzas, diversos proyectos de cambio social que podían operar de una manera compleja en términos de consenso y conflicto. Hay que aprender esas experiencias históricas. Y como digo, son contrarias a cómo ha operado el campo de la cultura de la transición adelante, que ha sido fundamentalmente el campo de experimentación de los pactos, del consenso, pero de las élites, contra las fuerzas opositoras. En nuestro caso, por ejemplo, es interesante pensar de dónde surge la fuerza expresiva de un movimiento como el 15M, por ejemplo. En general, todas las ondas de movimiento del último ciclo de conflicto tienen ese carácter fuertemente expresivo. Pero en el caso del 15M, ¿por qué se produce ese carácter fuertemente expresivo? Uno de los motivos más obvios, más banales, es porque un número incontable de sujetos que su capacidad innovadora y su capacidad de creación la tienen puesta habitualmente al servicio de los sistemas de puesta en valor del mercado del trabajo, del capitalismo, y los ponen repentinamente desviándolos al servicio de otra cosa, al servicio de la construcción de un movimiento social. Eso es lo que hace que un movimiento que tiene una explosión insurreccional casi inesperada se puede organizar de una manera muy compleja y de una forma, como digo, fuertemente expresiva y muy contagiosa en apenas unas horas, en muy pocos días. Hay una fuerza expresiva y una fuerza de innovación y de creación que no surge de cero. Es la fuerza de innovación y de creación que habitualmente sostiene la sociedad y que sujetos como las tres personas que estamos aquí alrededor de este micrófono habitualmente estamos poniendo al servicio de los sistemas de valorización económica del capitalismo o de la administración del Estado. Una primera cosa que tenemos que pensar es cómo operar una dentro y una fuera de los sistemas de puesta en valor del capital que nos permita, por una parte, trabajar por el dinero justo que necesitamos y cada vez más ponerlo al servicio de construir otra cosa que no nos da dinero, pero que nos está sustentando justamente todo aquello que en nuestra vida se desmorona y que el sistema no garantiza. Es decir, que no solamente tenemos que construir otra cosa paralela por fuera y articulada con nuestra inserción en el sistema solamente, digamos, por una perspectiva ideológica, sino porque literalmente tenemos que generar estructuras que sustenten lo que el dinero, lo que el salario no nos va a dar. A mí me parece que las estructuras y los prototipos que justamente están sabiendo operar en el adentro y el afuera, hablando ya en concreto de la práctica cultural, de la práctica artística, los que están sabiendo operar el adentro y el afuera de la institución, que piensan la práctica colectivamente, que se piensan como instancias colectivas y distribuidas, son los que están en mejores condiciones no solamente para crecer,
sino también para servirnos como herramientas prácticas que multiplicar. Hay algo bien interesante que distingue, yo creo, por ejemplo, históricamente el trabajo artístico activista del trabajo artístico cultural que solamente opera en el interior del sistema del arte o del sistema de la cultura. Una obra de arte en una galería o en un museo tiene valor por ser una cosa única, que solo una persona puede hacer. Un artista tiene valor porque lo que él hace no lo puede hacer nadie más. Si no, lo que uno hace no tendría valor. Desde el punto de vista de la construcción política, el arte activista o la gestión política del trabajo cultural tiene valor por lo contrario, porque es multiplicable. Si yo produzco un prototipo de gestión cultural o un prototipo de cooperativa cultural o un proyecto de práctica artística que no es multiplicable porque solo yo lo puedo hacer, porque es singular, tan singular que es único, pues no sirve, no tiene valor para los demás, no tiene valor político para los demás, ni siquiera tiene valor existencial. Tengo que producir algo que sea singular, pero que al mismo tiempo sea multiplicable, sea apropiable por otros. Esto significa una transformación completa del sentido común con el que hasta ahora hemos operado en términos de artistas individuales, pero también de gestores culturales, porque estamos hablando de una cooperación que entra en contradicción con la competencia por la obtención de recursos. Ahí hay que hacer una gestión muy virtuosa de esa articulación entre competencia y cooperación. Es una banalidad, pero que si escarbamos nos lleva inevitablemente a un cambio de paradigma. Yo creo como que habría que empezar con preguntas muy básicas. Eso, cultura, ¿qué es cultura? ¿Qué significa cultura? La cultura es lo que producimos los especialistas del sector de la cultura. Pero en definitiva es un trabajo que es paralelo al que en las sociedades en crisis se tiene lugar cuando los movimientos empiezan diciendo democracia, ¿no? O empiezan diciendo dignidad, o empiezan pidiendo transparencia. ¿Qué significa todo eso? Significa que hay palabras que se han instalado como sentidos comunes de esta sociedad y que cuando nos hemos dado cuenta tienen significados distintos para personas distintas, y además una cosa es el sentido común que resuena en esas palabras y otra cosa es las deficiencias, las carencias o la mera inexistencia de lo que esas palabras supuestamente representan. Si tú te das cuenta, cuando a los movimientos como el 15M se les suele decir ustedes no tienen relato, ustedes no tienen propuestas. Bueno, eso es cierto. Pero habría que preguntarse qué criterios aplicamos a la hora de discernir lo que es una propuesta de movimiento. Es una cosa muy parecida como cuando, si tú con los criterios del pop escuchas el industrial, buscas melodía, buscas estribillo y dices, esto no es música. Si corres el eje del diagrama y miras a través del prisma textura, ritmo, ahí tienes una cosa distinta. Entonces yo creo que hay que saber ver cuál es la textura, cuál es el ritmo de los movimientos de la crisis. El 15M dice democracia. ¿Y cuál es la primera palabra que utilizó prácticamente el zapatismo en su aparición insurreccional el 1 de enero del 94? Democracia. Es decir, el 15M sin saberlo dice lo mismo que dijo el zapatismo al inicio de este ciclo histórico de movimiento. ¿Qué pide el 15M? Transparencia en la gestión de lo público. ¿Cuál era una de las palabras claves que dio lugar al movimiento popular que hizo caer los regímenes estalinistas en el este de Europa? Glasnost. Glasnost, que es transparencia. Estamos utilizando el mismo vocabulario sin darnos cuenta. Hay un vocabulario común. Democracia, transparencia. Son palabras muy vagas, que son palabras muy prepolíticas para la izquierda clásica. Y palabras que ya están fuertemente connotadas por parte de las élites. Las élites dicen, la democracia somos nosotros. Y la izquierda revolucionaria más tradicional te dice, democracia no significa nada. No es un código político claro. Y los movimientos justamente se están moviendo en un ritmo, una textura, donde lo que están planteando es una redefinición de los elementos muy básicos que constituyen la sociedad. El concepto de democracia o el concepto de transparencia.